Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y en este podcast tendremos el placer de charlar con Efraín Jorge Acevedo, un amigo de la casa, ¿no? Quien es licenciado en Derecho de la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela, e investigador histórico, colaborador de varios medios de comunicación como Correo de Lara, Reencontrarte, decíamos ayer, y la Casa Venezuela Provincial, entre otros. Y el día de hoy hablaremos sobre El Negro Primero, de realista republicano. Pedro Camejo, mejor conocido como Negro Primero, pues fue un militar de los llanos venezolanos, se integró primero en las filas del ejército realista para luego pasar al ejército insurgente durante la guerra de secesión o de independencia, como queramos llamarla, ¿no? Y llega a obtener el grado de teniente. Sus superiores le pusieron el apodo de Negro Primero, se dice por ser el primero en lanzarse a la batalla. Y bueno, de todo esto y mucho más charlaremos el día de hoy con nuestro invitado, con Efraín Jorge Acevedo. Bienvenido una vez más a tu casa, Efraín, a Venezuela Provincial. Hola, buen día, buen fin de semana. Un saludo a todo el público de Venezuela Provincial. Como siempre es un placer estar aquí en la que es nuestra casa también. Y entonces, y compartiendo con todos ustedes sobre estos temas que nos apasionan a todos. Así es, Efraín, y qué mejor contigo que eres un gran amigo de la casa, ¿no? Y bueno, hay que decir que en documentos del Archivo General de la Nación de Venezuela, Efraín, se señala que Camejo era vecino de San Juan de Pañara, en el actual estado Apure, que fue un esclavo del criollo Vicente Alfonso, que era un rico hacendado de Apure, y su movilización a favor de la causa justa del rey se da a comienzos de la guerra, uniéndose al servicio del ejército realista de Apure, ¿no? Comandado por el canario José Antonio Llanes, acompañándolo hasta la batalla de Araura. Háblanos un poco de los orígenes de Pedro Camejo. Bueno, realmente este personaje es un personaje muy particular, ¿no? De toda esta serie que nosotros hemos hecho en tu canal hablando de diferentes personajes del proceso independentista. Este es un caso muy peculiar porque aquí tenemos un caso eh, ejemplar, ¿no? De esos personajes que solamente son famosos por el motivo de su muerte, ¿no? En razón de cómo supuestamente se produjo su muerte, ¿no? Porque hay ese tipo de personajes que en la historia, no solo de Venezuela, sino de cualquier país del mundo, hay siempre personajes que si no hubiera sido por su muerte, no hubieran pasado a la historia, ¿no? Sino que hubieran sido personajes totalmente, absolutamente anónimos, ¿no? Eh, Recientemente yo estaba leyendo de un personaje en la historia europea, ¿no? De la historia húngara, cuando el asedio de Belgrado, si recuerdo bien, ¿no? Que había un soldado húngaro que se hizo famoso y pasó a la historia, a la mitología histórica, porque, bueno, pues precisamente por el motivo de su muerte supuestamente heroica, ¿no? Pero a los historiadores hoy día hasta ponen en duda la existencia de ese personaje, ¿no? En el caso del personaje que hablamos hoy, desde luego que no se puede poner en duda su existencia porque fue real, pero es un personaje que, como decimos y como vamos a ver en este podcast, si no hubiera sido por su muerte, hubiera quedado perdido en el anonimato, ¿no? Y precisamente por eso es un personaje del que no se dispone mucha información histórica eh, abundante, ¿no? Como podía ser de otros personajes que sí fueron más personajes principales, protagónicos, que tuvieron una participación más destacada en los sucesos de la época. De Pedro Camejo realmente hay muy poca información, ¿no? Lo que se sabe es que, bueno, que nació alrededor del año 1790, ¿no? Es lo que hay un consenso que nació alrededor de ese año. Se dice que el sitio más probable de su nacimiento es precisamente la localidad, el pueblo de San Juan, perdón, San Juan de Payada, en lo que actualmente es el estado Apure, ¿no? En los llanos de Venezuela, ¿no? Sin embargo, incluso eso es debatible o debatido por algunos historiadores que sugiere que otra alternativa para su nacimiento, otro lugar que pudiera ser Calabozo, ¿no? Basándose en informes de oficiales realistas como Francisco Tomás Morales, ¿no? Pero sin embargo, como decimos, la mayoría de las fuentes y la mayoría de los historiadores se inclinan a creer que nació en San Juan de Payán.
Y bueno, y también aquí tenemos otro hecho importante de su biografía, ¿no? Y que también en gran medida explica la oscuridad sobre su biografía, que es que el hecho de que, por supuesto, nació esclavo, ¿no? Nació siendo un esclavo de ascendencia africana, ¿no? Un negro, y entonces nació con esta condición de esclavo, ¿no? Hijo de esclavos, por supuesto. Entonces, de su esclavitud lo que sabemos es que, como tú adelantaste, o sea, fue propiedad de un señor que este es otro hecho donde la mayoría de las fuentes dicen que el señor se llamaba Vicente Alonso, ¿no? Pero también hay otras Alfonso. fuentes, Sí. no, pero eso es a lo que iba, ¿no? Que hay muchas fuentes dicen que se llamaba Vicente Alonso y otras dicen que se llamaba Vicente Alfonso, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, tú sabes, que es muy común en personas de la época que se confunden los apellidos, ¿no? Entonces unos dicen que a Alonso y otros dicen que a Alfonso, ¿no? O sea, bueno, el caso es que, bueno, que a un hacendado, un terrateniente de la región de Apure, ¿no? Y entonces, claro, Criollo, por cierto. y era propietario de este hombre, de este esclavo, ¿no? De Pedro Camejo, ¿no? Como esclavo, según, bueno, según las fuentes que se pueden disponer, las tradiciones orales o las fuentes de testigos de la época, se dice que como esclavo, bueno, algo que era normal en el ámbito de los llanos, que está acostumbrado a los trabajos duros y especialmente a domar caballos y labores de campo, ¿no? Como un llanero que a fin de cuentas por su nacimiento y la región. Y bueno, y destacada por su robustez física, ¿no? Porque era un hombre muy fuerte, muy robusto físicamente, bueno, y esto de que tenía habilidades como jinete, ¿no? Pero entonces, como decimos, es un personaje, como es normal, tratándose de un esclavo, no se sabe mucho de su vida antes de la guerra, ¿no? Recordar que la guerra de independencia de Venezuela comienza en 1810, ¿no? Si este hombre realmente nació en 1790, cuando comienza la guerra tendría alrededor de 20 años de edad, ¿no? Era un chico, un muchacho de 20 años, ¿no? Bueno, lo que sabemos, o como adelantaste tú también, que cuando estalla la guerra, él termina en las filas del ejército realista, ¿no? Del ejército leal a España, ¿no? Y al respecto, bueno, se ha dicho, muchas fuentes dicen que fue su propio dueño, ¿no? Este Vicente Alonso o Vicente Alfonso, el que lo ofreció a las filas del ejército realista, ¿no? Que lo hizo incorporarse al ejército realista, aunque sin embargo en esto no, debemos introducir un matiz, ¿no? Porque hay que recordar, ¿no? Que entre esas pocas fuentes históricas o como dices tú, fuentes primarias de la época, bueno, aunque fue escrito posteriormente, como vamos a ver muchos años después, pero recordemos que cuando Páez rememora, adelantándonos un poquito a lo que vamos a mencionar después, cuando Páez recuerda cuando él le presentó al negro primero, o sea, a Pedro Camejo a Bolívar, que Bolívar le interroga de por qué fue a la guerra con el ejército realista y eso. Entonces, aquella célebre conversación donde Pedro Camejo supuestamente le dijo a Bolívar, señor, por la codicia. Y entonces a la repregunta de Bolívar, ¿cómo así? Entonces él dice que no, porque yo había notado que todo el mundo iba a la guerra sin camisa y sin una peseta y volvía después vestido con un uniforme muy bonito y con dinero en el bolsillo, ¿no? Entonces, esto lo digo porque entonces, claro, hay como un matiz o puede haber una contradicción, porque por una parte los que dicen que fue el amo, el dueño, el que lo entregó al ejército realista, lo hizo incorporarse a la fila realista, pero si después él mismo dice que fue a la guerra, fue por ambición, por codicia, como dijo él, o sea, por dinero, entonces nos queda ese leve matiz o esa leve Sí, pregunta de sí, si bueno, fue. pero él lo comenta es por qué se va a las filas republicanas. ¿Cómo de realista se va a las filas No, republicanas? pero él no, él en ese momento se está refiriendo a su militancia primero en el ejército realista. Bueno, el caso es que, bueno, tenemos que sea como sea, él está en la fila del ejército realista y combate se dice que combate hasta que muere Boves, ¿no?
cuando Boves pierde la vida en la batalla de Uica, ¿no? Y ya se produce la caída de la Segunda República, que poco tiempo después desertó del ejército realista y se fue a la región del Apure, ¿no? Donde permaneció oculto por un tiempo, hasta que en el año 1816 se afirma que se presentó voluntariamente ante José Antonio Páez, que como sabemos era el caudillo independentista de la región de los Llanos, y que en ese momento estaba formando su ejército de llaneos a favor del bando independentista, republicano o insurgente, como prefieran llamarlo, ¿no? Entonces, bueno, que ahí fue donde él se cambia de chaqueta, se cambia de bando. Bueno, previamente había desertado del ejército realista, estaba oculto y luego entonces se entrega o se ofrece voluntario a Páez en el año 1816 y ahí es donde pasa a formar parte de las filas del ejército de Páez, ¿no? En lo cual tú tienes informaciones de algunos hechos relevantes de ese inicio de su servicio en el ejército independentista, ¿no? Sí, bueno, hay que decirlo que la historiografía oficial venezolana suele tildarlo de persona de escasa preparación e intelectual ingenio por haber sido monárquico al principio de la guerra, ¿no? O sea, algo que era realista o monárquico por ignorancia. Claro, aseveración que denota cierto racismo, hay que decirlo así, ¿no? La mayoría de esclavistas, hay que recordarlo, Efraín, eran criollos y fueron los líderes de la insurgencia o del sector independentista o republicano. O sea, que es inverosímil que los esclavos apoyaran desde este bando al inicio, ¿no? Ya que los abusos los recibían de los mantuanos y su defensor más bien fue la corona, que solía recibir denuncias a la Real Audiencia de estas minorías y los favorecía, ¿no? Y bueno, la versión que yo tengo de la historia que recoge Páez en sus memorias es que el mismo Camejo comenta a Bolívar en 1816 cómo cambió de bando por interés. Y esto lo cuenta en 1818 en San Juan de Payara. Y una de sus motivaciones para incorporarse al bando republicano había sido el deseo de conseguir una silla de montar, o sea, la codicia. Y escribe Páez en Mm. su autobiografía que Camejo dice a Bolívar lo siguiente, lo cito, abro comillas, yo había notado que todo el mundo iba a la guerra sin camisa y sin una peseta y volvía después vestido con un uniforme muy bonito y con dinero en el bolsillo. Entonces yo quise ir también a buscar fortuna y más que nada a conseguir tres aperos de plata, uno para el negro Mindola y otro para Juan Rafal y otro para mí. Fin de la cita. Luego le preguntó Bolívar si había robado reses en la campaña. La sencilla respuesta fue, abro comillas, claro que sí, sino que comía, ¿no? Fin de la cita. O sea, aquí vemos que esta gente iba a la guerra más que todo por intereses personales, ¿no? No sé si me escuchas, Efraín. Sí, 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 claro. No, perdón, es que pensé que ibas a seguir, ¿no? Que, que lo que, al respecto de lo que tú dices, pero es que, por ejemplo, el tema de la ignorancia, bueno, eso es una tontería porque hay que tener en cuenta que en esa época la inmensa mayoría de la gente, bueno, en cualquier parte del mundo, ¿no? En casi cualquier parte del mundo, la inmensa mayoría de la gente de esa época es analfabeta, ¿no? Y especialmente un esclavo negro, un esclavo de ascendencia africana, obviamente lo normal es que la mayoría no tuvieran estudio, ¿no? Entonces, por el tema de la ignorancia, pero es que no tiene que ver una cosa con la otra, como tú recuerdas, aunque independientemente de que fueran analfabetos, ignorantes o lo que sea, la gente sabe muy bien quién te trata mal o quién te afecta a tus intereses, ¿no? En ese caso, y hay que recordar que durante la guerra de independencia, gran parte de los negros fueron, sobre todo en la etapa de Boves, de José Tomás Boves, que muchos negros se fueron con el ejército realista de forma, en su caso, voluntaria, ¿no? Porque sentían precisamente que los terratenientes independentistas, los mantuanos, que eran los que lideraban el movimiento independentista, siempre habían abusado de ellos o siempre los habían maltratado, ¿no? Y tal. Pero ahora también, por supuesto, en una guerra donde participan miles de personas, hay miles de razones, una por persona, miles de voluntades para participar en el conflicto, ¿no? Y en el caso concreto de Pedro Camejo, si nos atenemos a lo que él
se relata que él mismo contaba, ¿no? Lo que él mismo decía, parece que él Según era uno de Páez, esos casos. según Páez, Bueno, según Páez, claro, hay pero que decir. sí, sí, pero que me refiero que según lo que él mismo vendía de su propia boca, bueno, como dices tú, según Páez, en el caso de él parece que era una persona que desde luego lo que privaba en él era sus intereses personales, ¿no? Sus motivaciones muy personales, o sea, que no era una persona que tuviera un apego seguramente ni cuando estuvo, los años que estuvo en el ejército realista, ni tampoco me imagino los años que estuvo en el bando independentista, fue por compromiso, por apoyo a unas ideas o a una causa, sino simplemente por lo que privaba en él era como por lo demás es normal, ¿no? En muchos miles de hombres que participaban en ese conflicto, que lo que privaba eran motivos personales, ¿no? En este caso, que él lo que quería era obtener fortuna, obtener ascenso social, ¿no? Entonces, eso era lo que básicamente lo que él quería, ¿no? Entonces, aunque claro, como de esas mismas conversaciones se desprende, ¿no? Que según relata Páez, como dices tú, que él dice, no, es que yo al principio me puse con ustedes porque yo quería obtener fortuna, ascender eso, pero después ya más adelante fui comprendiendo que las ideas y tal, pero eso se puede decir que son chorradas porque, claro, obviamente también hay que pensar que él no le iba a decir a su cara a Bolívar o a Páez, no, yo simplemente estoy con ustedes por dinero, ¿no? Si se está conversando con ellos a nivel de conversaciones con sus jefes, con sus superiores, no les iba a decir simplemente a mí no me interesan las ideas de ustedes o su causa, sino yo lo aquí estoy es porque por la plata y punto, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, el retrato que más cercano a la realidad quizás es el de un hombre que solamente iba a lo que iba, ¿no? Que a su interés personal y que no es ni bueno, ni lo hace ni mejor ni peor, simplemente fue una persona más arrastrada por el vendaval de la guerra y ya está. Sí, claro, es una persona de carne y hueso. También Efraín, en este año de 1816, que es cuando cambia de bando, ya una vez en el bando republicano sucede un hecho de sangre muy, digamos, de terror, ¿no? Porque hay que hablar de este hecho trascendental que es la decapitación del oficial realista Francisco López, ¿no? Donde el autor Ujú, intelectual, hay que decirlo, fue José Antonio Páez y el material es el negro primero, ¿no? Pedro Camejo. claro. Quien lo documenta Efraín es José Félix Blanco en sus memorias, y hay que recordar que Blanco fue un sacerdote, historiador y funcionario y general de la República de Venezuela. Y narra Ujú, en sus crónicas sobre la guerra de independencia de Venezuela este capítulo muy llamativo que ilustra el salvajismo vivido en ella en la guerra, ¿no? Blanco, hay que recordarlo, fue capellán del ejército de José Antonio Páez durante la guerra de independencia y en 1816, luego de la batalla del Yagual, presenció el asesinato de este jefe realista Francisco López, ¿no? López, ujú, Efraín, era uno de los superiores del Real Ejército Expedicionario, ujú, encabezado por o que acompañó, mejor dicho, al pacificador don Pablo Morillo a la Capitanía General de Venezuela y ocupó el cargo de gobernador civil y militar de las provincias de Barinas, ¿no? Y fue capturado en la ciudad de Nutrias luego de huir tras sufrir la derrota en el combate del Yagual. Y Blanco cuenta las ujú, últimas horas de este monárquico con lujo de detalles antes de ser ajusticiado de una forma salvaje y sin contemplación a mano de los republicanos y que, como hemos dicho, tiene como autor material al negro primero y intelectual a Páez. Abrimos comillas, Efraín, porque no hay mejor forma de hablar de historia que citando las fuentes primarias. Abrimos comillas. ujú, Al escritor de esta campaña tocó la suerte de conocer y tratar al dicho López en su prisión de Achaguas, y aún obtuvo la satisfacción moral de reducirlo a estado penitente, después de haberlo pretendido en vano de los sacerdotes doctor Méndez, doctor Abriceño y prevístero Sosa. Le administró el sacramento de la penitencia y le prestó los demás auxilios espirituales hasta el patíbulo, en que con horror vio dividir su cabeza del cuerpo al primer golpe del sable que le descargó el lancero Camejo, de sobrenombre Negro Primero. En este lugar de consignar un hecho histórico que nadie ha revelado, pero que no es justo mantener en tinieblas, el coronel López era un jefe de tanto mérito
para el ejército expedicionario y de tales estimaciones para el general Morillo, que estaba seguro de que proponiéndose a este el canje de su persona por cualesquiera prisioneros nuestros, de los muchos de categoría que gemían en los pontones y bóvedas de Puerto Cabello y La Guaira, al momento sería aceptado. Con tamaña convicción, interesó López al capellán del ejército patriota que le conversara a que rogase a su general, así se expresaba, propusiese dicho canje, indicándole que entre las personas más respetables y queridas de los venezolanos que corrían el azar de prisioneros en Puerto Cabello estaban el canónigo de Mérida, doctor Luis Mendoza, y el doctor José Antonio Ocio, con otros varios sacerdotes de alto clero granadino muy recomendables. Al momento cumplió el capellán este piadoso encargo, interesando sus servicios y rogando encarecidamente a Páez que lo acogiese propicio. Mas todo fue en vano. ¿Por qué? Aunque este hombre no era cruel ni sanguinario fuera del combate, tenía entonces, como tuvo después y siempre, muy malos lados que lo comprometían a hechos ajenos de su carácter. Entre, a ver, se me fue por aquí. Eh, Se me fue la página. A ver, bueno, entre los emigrados barineses habían personas influyentes en Páez, dotados de muy mal corazón y de sentimientos perversos, que rechazaron la idea. Existían además, por desgracia, algunas damas resentidas o ofendidas por el coronel López en su gobernación de Barinas, a las cuales se hizo levantar el grito contra todo perdón al coronel Gorrita, que así lo llamaban, y que aquel jefe que como valiente debió ser generoso y noble en el propuesto lance, fue débil y hasta inhumano por respeto a sus mentores y homenaje a las faldas barinesas. Otro hecho histórico que acusa a Páez de inhumano y que también ha reposado en tinieblas es aquel modo inocuo, inusitado y contrario a que toda legislación militar conocida con que fue sacrificado el coronel López. Preocupado este hombre fino, instruido de la barbarie llanera que tanto conocía y de que justamente temía en su prisión, preguntó el capellán con quién se confesó qué clase de muerte pensaba Páez darles. El interrogado calmó su inquietud y desconfianza, contestándole en la serenidad propia de su carácter y por la experiencia de tantos años de servicio en los diferentes y ejércitos y campañas de la patria, que sería fusilado porque así lo creía. Mas cuál sería su sorpresa y su vergüenza cuando al llegar con el reo a las inmediaciones del sitio del patíbulo detiene López el paso. Se rechaza asustado al ver a dos grandes asesinos que con sus relumbrantes machetones le aguardaban. Y soltando en manos del capellán el crucifijo que estrechaba entre las suyas, le reconviene por el fiero espectáculo del arma con que iba a sacrificársele en lugar del fusilamiento con que le había legado su esperanza. En tan tremendo lance hace el capellán suspender la ejecución, mientras vuela donde Páez a suplicarle que mande fusilar a aquel jefe con regularidad y nobleza conforme a la ordenanza y a la costumbre en vez de degollarle. Interesa razones de decoro, de práctica y de humanidad. Pide, ruega y hasta llora en el calor de su empeño para ablandar el corazón del sacrificador de la víctima. Mas todo en vano, porque era plan combinado y se le dio por toda razón o respuesta, que habiendo el ejército poco pertrecho no podían gastarse los cartuchos para matar a un godo. Godo es español. El cuello de Ujú, López fue dividido al primer golpe de sable que le descargó el potente brazo de Negro Primero Camejo. Fin de la cita, ¿no? Y bueno, Efraín, en imagen observamos la cuchilla que perteneció al teniente Pedro Camejo, la cual es vaciado, forjado, tallado y ensamblado en hierro y hueso y mide aproximadamente 46 por 5 centímetros. ujú, Hoy está exhibida en el Panteón Nacional junto a los restos simbólicos del Negro Primero. Y lo más probable, Efraín, es que esta cuchilla haya sido utilizada cuando Pedro Camejo, por órdenes de José Antonio Páez, decapita al jefe realista Francisco López, mientras, como hemos dicho, era prisionero de guerra después de la batalla de Yagual, como cita en sus memorias el capellán republicano José Félix Blanco. Quizás no el machete del primer machetazo al cortarle la cabeza, pero sí a lo mejor para terminar de arrancarle la cabeza del cuerpo, ¿no? Sí, bueno, respecto a ese incidente, varias cosas rápidas. O sea, por un lado, sí, claro, aunque aquí estamos hablando fundamentalmente de Pedro Camejo, ¿no? Que es el protagonista, pero claro, inevitablemente esto involucra a Páez, ¿no? Páez, bueno, realmente no es por parcialidad o sesgo, pero Páez no se destacó por ser un jefe
especialmente sangriento en la guerra, ¿no? Como otros jefes independentistas y realistas, pero sí, Esto este difiero, suceso, en esto difiero contigo, sino que vean mi top 10 de masacres de José Antonio Páez. bueno, sí, sí, pero, o sea, en general, lo que iba a matizar era que, claro, que incluso en esa guerra hasta los menos sanguinarios fueron sanguinarios, porque ahí todo el mundo se destacó y el hecho de que tú mandaras a ejecutar a un jefe enemigo preso no era algo inusual, porque lo hacían tanto realistas como independentistas. Sin embargo, también hacían lo contrario, o sea, muchas veces perdonaban la vida del enemigo cautivo, pero otras veces los condenaban a muerte, ¿no? Ahora, en este caso particular, como dice la misma fuente, bueno, y como yo debo confesar, a mí Y siempre es una fuente me republicana, pareció ojo. exacto, exacto, que a mí siempre de ese episodio me ha llamado la atención porque Páez, a este oficial, a este jefe en particular, lo había mandado a ejecutar, ¿no? Entonces, bueno, ahí asoma a la fuente unas posibles razones, ¿no? Que son las intrigas, las conspiraciones de gente que le soplaron al oído a Páez, lo cual desde luego no quita que la decisión la tomó Páez, ¿no? Entonces, mandar a matar a un jefe cautivo, bueno, como decimos, el contexto de la guerra y quizás no fue no se justificaba realmente, pero aparte de eso, bueno, la ejecución también ciertamente, ahí sí que Páez debió, lo que opinaría toda persona es que debió de haberle dado una muerte propia a un jefe militar cautivo enemigo, ¿no? Que el fusilamiento ciertamente debió haber sido la forma de ejecución en este caso, ¿no? Y de nuevo, ahí hubo una crueldad añadida al ordenar el método de ejecución que fue por decapitación con un machetón o un machete, pero y ahora yéndonos a nuestro personaje, bueno, eso demuestra que la condición de Camejo en el ejército independentista ciertamente era de simplemente de un hombre más, ¿no? De un hombre que precisamente llevaba a cabo tareas tan de soldado común y corriente como era la de servir de ejecutor, ¿no? De verdugo, ¿no? Y en este caso, bueno, y para el infortunado que sufrió la muerte, bueno, al menos es de agradecer que parece que no sufrió mucho porque de un solo golpe lo mató, ¿no? Hay que recordar que cuando son decapitaciones con sable, machete o con hacha, muchas veces habían cosas horribles porque si el ejecutor no tenía la habilidad para dar muerte de un solo golpe, la muerte se volvía una tortura terrible, ¿no? Pero bueno, pero demuestra que, aparte de todo, que el negro primero, por supuesto, como los hombres de esa guerra, era un hombre sanguinario que no le temblaba el pulso y bueno, y que dentro del ejército se le asignaban tareas que propias de un oficial de un suboficial de bajo rango, de una personal de tropa, ¿no? Como en este caso de servir de verdugo, de ejecutor, ¿no? Entonces, demuestra esas características sanguinarias del personaje, aparte que acompaña con las otras características, ¿no? Como las que dicen que da un tipo, parece que jovial, al menos para sus compañeros, que da dicharachero, cercano, y que, bueno, y esa parte que tenía como, al parecer, de ser petulante, ¿no? De decir que por eso lo llamaban negro primero, bueno, petulante y valiente, hay que reconocerlo, porque parece que se arrojaba siempre de primero adelante y de ahí vino también por esa frase que se le atribuye, que no se sabe si sea apócrifa o sea verdadera, de que delante de mí solamente la cabeza de mi caballo, ¿no? Entonces, de ahí viene lo de que siempre iba a la vanguardia, era el negro primero, ¿no? Porque se supone que era el más arrojado del ejército de Páez, ¿no? Uno de los más valientes, ¿no? Pero poca cosa más se puede decir de su servicio en la guerra, ¿no? O sea, se sabe que, por ejemplo, combatió en la batalla de las que se del medio, seguramente en muchas otras de los combates que llevó a cabo la tropa de Páez, pero es lo que decimos, que como no fue un oficial importante, no fue un jefe de alto rango, sus servicios
en esas batallas se confunden casi con los servicios de la inmensa mayoría de la tropa de Páez, ¿no? Entonces, hasta que llegamos a la batalla de De Carabobo, Carabobo, no ¿no? sé si tú quieres, si tú quieres agregar algo antes de... No, bueno, me gustaría agregar que, según algunas fuentes de la época, él poseía una mente ágil y despierta, o sea, que no era ningún tonto Sí, como la historiografía oficial lo quiere hacer ver en su época de realista, ¿no? sí, exacto, ¿no? Porque no deja de ser paradójico que aquellos mismos que se supone que lo idolatran, ¿no? Como una figura de heroica, ¿no? Del bando independentista, eso, como tú dices, algunos de ellos también, por otra parte, lo quieren poner como un estereotipo del propio del negro tontín, ¿no? Del negro, del negro que viene de ser esclavo, como día en Estados Unidos, de un tío Tom, ¿no? De un tío Tom así todo y nada más lejos de la verdad, ¿no? O sea, por lo que se ve un tipo despierto, vivo, sagaz y dentro por supuesto, su poca cultura, su poca educación, pero un tipo muy listo, muy sagaz e inteligente, ¿no? Y tenía esas características de que parece que se sabía ganar al menos el aprecio de sus compañeros de ejército, ¿no? Y me imagino que también que tenía, o sea, que tenía ingenio y carisma, y al mismo tiempo me imagino que se enviaría el terror en el bando contrario, ¿no? Porque al ver a semejante hombre fuerte, aquella mole, y sobre todo si era tan arrojado, ¿vale? Y se arrojaba de primero en la vanguardia, y ya vimos cómo se las gastaba sin compasión para decapitar a un prisionero, me imagino que en la batalla ciertamente había sido terrible, ¿no? Había sido feroz, ¿no? Pero entonces, claro, véalo con lo que yo comenzaba al principio de este podcast, ¿no? Eh, todo el mundo tiene que reconocer o debería reconocer, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo, que nosotros no estaríamos hablando aquí de Pedro Camejo, del Negro Primero, y realmente nadie hablaría de él si no fuera por ese episodio romántico, novelesco o mítico que tiene lugar en su muerte en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821, de la cual la fuente es el general José Antonio Páez, ¿no? Al escribir sus memorias, ¿no? Ese episodio donde dice que en la batalla Camejo había sido herido de gravedad, ¿no? Herido de gravedad y al encontrarse prácticamente moribundo, agonizando, se acerca a Páez y le dice, mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto, ¿no? Y apenas pronunció estas palabras, según el relato de Páez, cayó exánime a mis pies, ¿no? O sea, cayó a los pies de Páez, ¿no? Sí, eso Respecto, Eduardo Blanco en Venezuela Heroica narra ese momento, ¿no? Cuando es herido de gravedad y Camejo supuestamente se regresa a paz. sí, En general, vengo a sí, decirle pero adiós porque estoy muerto. Quería justamente citarte las palabras que dice José Antonio Páez al respecto del negro primero en su autobiografía, ¿no? Y dice en la página 250 que el negro primero divertía mucho a Bolívar y a nuestras marchas. El negro primero nos servía de gran distracción y entretenimiento. Continúa a mi servicio distinguiéndose siempre en todas las acciones más notables. El lector habrá visto su nombre entre los héroes de las queseras del medio. El día antes de la batalla de Carabobo, cita Páez, que él decía que iba a ser decisiva. Arengó a sus compañeros imitando el lenguaje que me había oído usar en casos semejantes y para infundirles el valor y confianza les decía con el fervor de un musulmán que las puertas del cielo se abrían a los patriotas que morían en el campo, pero se cerraban a los que dejaban de vivir huyendo delante del enemigo. El día de la batalla, a los primeros tiros, cayó herido mortalmente, y tal noticia produjo después un profundo dolor en todo el ejército. Bolívar, cuando lo supo, le consideró como una desgracia y se lamentaba de que no le hubiese sido dado presentar en Caracas a aquel hombre que llamaba sin igual en la sencillez y sobre todo admirable en el estilo peculiar en que se expresaba sus ideas. También señala en otra página, en la página 2 señala lo siguiente. eh,
grande en Carabobo cuando señalándose al contrario por su penacho rojo que acude de sus infantes abatidos a su caballería desordenada, ve venir al primero de sus bravos, el negro Camejo, cuyo caballo muerto como su amo cae en las rodillas a sus plantas. De un vuelo del brazo cita a los jinetes que le quedan y cuando un realista compasivo lo levanta del síncope que lo ha echado por tierra, del poder de España en la América, que lo han, que, ajá, que no quedan más que los cascos rojos por la sangre que empapaba la llanura y los caballos de Valencey y de Barabraste, pero el llanero criado en el mando de su horda omnipotente jamás fue tan grande como el día en que su pueblo lejano mandó a llamar el cura para que le tomase ante la tropa el juramento de ser fiel a Bolívar, ni aquel guerrero saludando durante 16 años a la entrada de sus caminos por las cabezas de sus tenientes en la picota o en la jaula venció nunca tanto como el día en que roto con honor el último acero de España en Puerto Cabello. Bueno, esta vez que está hablando ya de otra cosa, ¿no? Pero bueno, esto es más o menos lo que señala Páez sobre el negro Camejo en sus memorias. Y también, Ujú. claro, vamos a citar un poco lo que dice eh, Eduardo Blanco en la obra Venezuela Heroica, que narra el momento cuando Camejo es herido de gravedad y él regresa herido, compareció ante Paz y con voz de falleciente le dijo lo siguiente: abrimos comillas, mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto, fin de la cita. Obviamente esto tiene todas las pistas de que es la imaginación de Eduardo Blanco, ¿no es así, Efraín? Exacto, sí, o sea, resumiendo, tenemos que más de 40 años después de la muerte de Camejo, o sea, más de 40 años después de la batalla de Carabobo, Páez menciona en su autobiografía, menciona la muerte de Camejo en aquella batalla, ¿no? Más o menos da una descripción muy general, muy por encima, ¿no? Sin entrar mucho en detalle, porque después de todo es lo que decimos, ¿no? Que hay que situar al personaje en su justo contexto, ¿no? Que simplemente a uno más de los miles de hombres de Páez, ¿no? Solamente un teniente, ¿no? Un teniente. Y entonces, claro, lo único que lo hacía un poco más destacado a los ojos de Páez ante los demás era, bueno, ese carácter, el carisma que tenía, ¿no? Esa personalidad que él tenía que no dejaba indiferente a nadie y eso, pero entonces, pero no dejaba de ser uno de tantos hombres suboficiales o oficiales de baja categoría, ¿no? Entonces no era un personaje importante en el ejército. Entonces, bueno, pero Páez, 40 años después, teniendo en cuenta además un Páez de avanzada edad, trata de rememora la muerte de Camejo en aquella batalla, lo menciona así, casi se podía decir que de pasada, ¿no? Y sin entrar así muy por encima. Y luego entonces a raíz de eso lo agarra Eduardo Blanco, que ya sabemos lo polémico que es el tema de su obra, ¿no? De Venezuela heroica, ¿no? Que es más bien una idealización, una mitificación, copiando, tratando de hacer como una copia de la Ilíada o de la Odisea de la antigua Grecia, ¿no? Pero trasladándolo a la guerra de independencia de Venezuela. Entonces, Eduardo Blanco lo adorna un poco más, ¿no? Metiendo esa frase que casi seguramente es apócrifa, ¿no? O sea, que es una invención que se crearon por ahí para adornar el relato, ¿no? Pero entonces, eso fue suficiente para que Camejo entrara a la historia precisamente como hemos dicho, por ese suceso solamente por su muerte, porque si no hubiera sido por ese pasaje de Venezuela heroica, inspirada en lo que dice Páez en su autobiografía, si no hubiera sido por ese relato probablemente ficticio, ¿no? De que general, vengo a despedirme, todo. Si no fuera por eso, el negro primero hubiera pasado, no hubiera pasado a la historia, o sea, hubiese sido uno de los tantos hombres que lucharon y murieron de manera anónima en la guerra. Sí, totalmente de acuerdo contigo. También hay que resaltar que la historiografía venezolana, al ser la mayoría de los cabecillas, o los generales, o los oficiales, o los soldados que estuvieron en el bando republicano,
eran la mayoría criollos de alta clase y había muy pocos, digamos, negros o gente de color que haya resaltado, pues busca una figura de raza negra para, digamos, endiosarla, ¿no? O santificarla y que represente ahí a lo que es la población afrovenezolana, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces por eso es que se toma a Pedro Camejo como uno de los líderes. De hecho, Pedro Camejo sale en diversos, su imagen aparece hasta en el billete de 5 y 1.000 bolívares fuertes, junto al claro, paisaje de los llanos venezolanos, ¿no? Y dos cachicamos. Eh, También se le han hecho canciones de homenaje en la ciudad de Tocuyito, en el estado Carabobo, ¿no? Del compositor, por cierto, Ulises Dalmao, que lleva por nombre Donde cayó el negro, ¿no? También, y claro, también, curiosamente, Efraín es uno de los personajes más utilizados por la brujería o la santería en Venezuela, ¿no? El negro claro. primero como una de las esencias, digamos, africanas o de componente africanos para estos santeros o los brujos, ¿no? Y entonces yo creo que más bien su componente racial es lo que lo hace famoso, ¿no? De buscar un personaje de raza negra que busque, que haya luchado por la supuesta libertad de Venezuela, como lo quiere hacer ver la historiografía oficial en Venezuela. Y hay que decir que hay muchísimos negros también que pelearon en el bando realista, sobre todo en el ejército de José Tomás Boves, ¿no? Claro, no, no, es que por supuesto, el otro factor decisivo, como tú dices, el tema del color de su piel, ¿no? Que por ser negro, por ser de ascendencia africana, ¿no? Entonces, claro, eso hizo que la leyenda romántica se arraigara más en la tradición y en la cultura venezolana y bueno, y por una parte como tú bien apuntas también, incluso llegando al factor de las creencias de la magia, de la hechicería, de la brujería venezolana típica, ¿no? Donde se le incluyen los panteones, como se hace con el cacique Guaycaipuro y con todos estos personajes, ¿no? Se le incluye en el panteón de los espíritus a los que le rezan la versión venezolana de la santería, o sea, de la brujería y todo esto, entonces se eleva a esos altares y también se convierte en una figura místico-religiosa, ¿no? Para estas creencias, estos cultos. Y claro, y también pasa a formar parte del folclore nacional. De hecho, yo confieso que hay una canción que a mí me gusta mucho del folclore venezolano, que entre otros la cantaba Gualberto Ibarreto, ¿no? Que hacía alusión a ese cuento, una canción muy chévere, muy bonita, donde mencionaban a Páez y al Negro primero, ¿no? Y la canción es pegadiza y todo, y entonces y yo cuando la escucho me emociono, o sea, me gusta la canción, ¿no? Independientemente de lo que sea. Y por último, ya el último como dice, el último clavo que faltaba en el ataúd fue ya cuando, claro, llega el chavismo y el chavismo se apropia de todo esto para propósitos de propaganda política ideológica, ¿no? Entonces, y claro, como el chavismo también echa mano a su manera, ¿no? A su manera burda y tal echa mano de lo mismo que la izquierda progre en otras latitudes, el tema woke y todo eso, ¿no? Entonces, así como se han metido en los terrenos del indigenismo, se mete en los de terrenos que de la afrodescendientes, llamando afrodescendientes a los y haciendo toda esta propaganda populista sobre el tema de los descendientes de la cultura africana y todo eso. Entonces, claro, este es un personaje que está ideal, ¿no? Para eso, ¿no? Para hacer ese aprovechamiento, esa explotación ideológica, propagandística. Sí, no, y es interesante porque, como te digo, por contrario a lo que se cree, la presencia de esclavos en las filas republicanas era un evento excepcional y es por eso que se rescata a la figura del negro Camejo. Claro. Y si lo comparamos con la composición, como hemos dicho, de las tropas de José Tomás Bóves, la historiografía venezolana omite también las revueltas esclavas de Barlovento en el año 1812, Efraín, quienes proclamaron su fidelidad al rey Fernando VII, ¿no? Y los esclavos, hay que decirlo, tuvieron gran importancia en las filas realistas, como es el caso de Juan José Ledesma, quien obtuvo el grado de jefe de división del ejército de Su Majestad el Rey, mientras que en las filas republicanas el máximo grado obtenido
fue el de coronel por Leonardo Infante y por Juan José Rondón, ¿no? Ledesma era oriundo de San Rafael de Orituco en el Guárico y perteneció a los bienes del republicano don Pedro Ledesma. Y don Pedro cedió a su esclavo al también republicano José Manuel el Torres, ¿no? Rápidamente pues abandonaron la causa que le obligaron a defender para incorporarse voluntariamente a las tropas monárquicas. Y ambos ejércitos de Efraín contemplaron la libertad de los esclavos como forma de pago por aquellos que brindaron sus servicios. Sin embargo, el único ejército que solía cumplir esto, curiosamente, fueron los realistas con papeles en mano, ¿no? Hay que decirlo así. De acuerdo con el Claro, escrito de Manuel Ramírez, superior de Ledesma, el esclavo tuvo destacadas acciones que le valieron su ascenso a jefe de división. En julio de 1815, Ledesma hizo su petición de libertad, la cual fue otorgada mediante certificación de su superior. Otro caso reseñable, Efraín, es el del esclavo Ramón Piñero, que hizo su petición de libertad en 1815, después de servir 2 años en el ejército realista. Según su testimonio, la guerra llegó a él en septiembre de 1813, cuando laboraba en el Hato San Diego de su amo, en los llanos centrales de Calabozo, y ese día los insurgentes al monárquico tomaron preso a su señor y lo colocaron en la cárcel de la ciudad. Y Ramón Piñero entraría en acción en la sabana de Mosquiteros el 14 de octubre de 1813 contra los batallones comandados por el oficial republicano Vicente Campo Elías, ¿no? A este esclavo se le declaró persona libre de esclavitud y servidumbre el 23 de diciembre de 1815 por sus comprobados servicios a la corona, ¿no? Así que vemos que en las filas realistas hubo gente que llegó hasta el grado de coronel, ¿no? Eh, bueno, el caso de Juan José Ledesma obtuvo el grado de jefe de división del ejército, un negro, ¿no? Y en el bando republicano, perdón, fue el máximo grado, fue el de coronel por Leonardo Infante y Juan José Rondón, ¿no? En cambio, en la claro. revista, pues, creo que Pedro Camejo, lo máximo que llegó a ser fue teniente, Sí, sí, tenía. lo máximo que llegó en las fuerzas republicanas, ¿no? O sea, que tampoco es que fue el negro que alcanzó un máximo grado dentro de las filas republicanas. Y bueno, simplemente es famoso por todo esto el heroicismo a la hora de su muerte, como tú bien señalas, Efraín. Sí. Bueno, sí, realmente es eso, es lo que te decía, que es uno de esos personajes que pasa a la historia, paradójicamente, fundamentalmente es por lo que ocurre en el momento de su muerte. O sea, sin su muerte, sin las circunstancias que rodean su muerte y además en este caso circunstancias que seguramente fueron ficcionadas, romantizadas, idealizadas, ¿no? Que fueron cambiadas un poco para la propaganda o la leyenda. Si no fuera por esa muerte, no hubiera pasado a la historia, sino que hubiera sido uno más de los hombres que murieron anónimamente en aquel conflicto fratricida. Así es, Efraín. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. De verdad que ha sido un gustazo, como siempre, eh, compartir contigo, hablando de este personaje tan popular, ¿no? En Venezuela, Pedro Camejo o el Negro primero. Y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Bueno, ha sido como siempre un gran honor y un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes y le mando un fuerte saludo a todos los seguidores del canal, desde tierras extremeñas aquí en la península. Y bueno, un cordial y cálido saludo a todos y que sigamos todos juntos para seguir explorando la historia hispánica, en particular con relación a Venezuela. Efraín, bueno, recordarles también a los videntes que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial y darle a la campanita para que así estén informados de todo el material que subimos a nuestro canal de YouTube. Nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en nuestras redes sociales como son Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Ahí también de vez en cuando publica Efraín algún artículo. Y bueno, también recordarles que si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórico, puedan hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial con tan solo 1 euro, Efraín.
pues lo que puede costar una lata de refresco, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos por enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Juan Cristóbal García, Lomel Izam, Domingo González, Miguel Curuelo, Jan Rosales y los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle y Antonio Miraquian, que esa es otra forma también de apoyarnos, haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube. Ahí pueden hacer también donaciones y bueno, si quieren que los nombremos en esta lista de mecenas y patrocinantes, pues ya lo saben. Háganse Patreons o miembros de nuestro canal de YouTube. Así que bueno, Efraín, te mando un fuerte abrazo hasta la tierra de materna mía, ¿no? Hasta Extremadura y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Adiós. Chao, hasta luego.